Esta mesa está armada para presentar las actas del Congreso de Lexicografía que se celebró el año pasado, pero yo estoy aquí porque voy a hablar de la persona en homenaje a quien se hizo eso, que es la entrañable profesora Aida Mendoza. Justamente este momento amerita decir algo acerca de ella. Yo tenía dudas respecto de qué debía hablar, ¿no?, acerca de su trayectoria académica. Hay que decir mucho, ¿no?, sus incursiones en dialectología, en latín, en inglés, en castellano, fonética, ¿no?, que justamente era especialista de esto último. Eso me pareció interesante, pero también me ha parecido interesante, me ha parecido tan interesante, hablar de algunas experiencias, de una experiencia que ella, ¿no?, que he vivido con ella, ¿no?, y que me parece que permiten figurar, ¿no?, permiten captar los rasgos que la identificaban a ella como intelectual, ¿no?, como profesional, como persona. Y esto es bastante breve en realidad. Yo recuerdo que la profesora Aida Mendoza, en el año 2006 y 2007, a ella le asignaron el curso de lengua española, ¿no?, en el año 2006 y 2007 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ella, recuerdo claramente que cuando se enteró que iba a dictar el curso, dijo literalmente que ella iba a hacer que sus alumnos fueran al cine, fueran al teatro, que declamaran, que conversaran en clase con ella, ¿no? Eso lo recuerdo claramente. Y ella asumió el curso y se empezó a desarrollar como ella había pensado inicialmente, es decir, los chicos que, bueno, lengua española es un curso que se dicta pues en el primer año, ¿no?, a los cachimbos. Vieron películas en el auditorio de la facultad, vieron películas de Roman Polanski, ¿cómo se llama?, una versión rusa del Quijote, la película Rocco y sus hermanos, de un director italiano, no recuerdo el nombre, y así, entre otras películas importantes. Declamaron poesía también en sus clases, César Vallejo, Martín Adán. Ella seleccionaba los textos, por supuesto, ¿no?, y también estaban textos del doctor Marco Martos, también estaban los alumnos declamando, ¿no?, y ella preguntaba y conversaban acerca de eso, ¿no? O sea, lo que ella quería. Yo estoy contando esto porque a mí me parece muy importante, porque eso refleja la visión que ella tenía de la lengua. Ella entendía que la lengua estaba relacionada a la cultura y quería que los alumnos vieran eso, ¿no? Ella quería que los alumnos vieran de qué otra forma se podía desarrollar el lenguaje, ¿no? Claramente ella siempre repetía que la lengua se aprende hablando, se aprende leyendo, ¿no?, se aprende escuchando, ¿no?, y eso era lo que intentaba hacer. O sea, ella no era partidaria pues de una clase magistral, ¿no?, de un nivel vertical en el que solamente el profesor hable y los alumnos escuchen, sino que a ella le gustaba interactuar. Ella se trazó eso y lo estuvo haciendo un buen tiempo, ¿no? Duró 2 años esta experiencia, lamentablemente no pudo continuar. Es una empresa bastante difícil, ¿no?, hacer el curso de lengua española, llevar el curso de lengua española de esa manera. No se sigue dictando así, ¿no?, por supuesto, ¿no? Desde que ella dejó esta cátedra no volvieron a hacer eso, y a muchos no comprendieron en ese tiempo, ¿no?, que era la visión que ella tenía. Ella era una profesora iconoclasta, ¿no?, era una persona diferente, distinta a la hora de enseñar.
recuerdo que siempre repetía pues, que una lengua se aprende siempre hablando, leyendo, escribiendo, y ella solía contar, siempre solía decirle a sus amigos que ella había aprendido inglés, por ejemplo, con un diccionario que tenía a la mano, con un pequeño diccionario, ¿no? Y después de que había alcanzado cierto nivel y se dio cuenta de que podía entender frases construidas y medio complejas, recién, por ejemplo, se presentó al IBNA, a qué instituto estaba en ese tiempo, y bueno, la colocaron pues en un nivel más o menos superior, ¿no? Promedio superior. Y estaba demostrando que sí se podía, y ella pensaba que también los chicos lo podían hacer, ¿no? Por eso siempre que se encontraba con alguien que estaba aprendiendo un idioma o que no sabía aún, le decía que podía comprarse un diccionario porque el léxico, porque una lengua es léxico, decía, ¿no? Entonces uno puede ir leyendo el diccionario y aprendiendo las palabras y luego insertándolas en determinadas oraciones para poder entenderlas. Yo pienso que, o sea, hay varias cosas que explican esto, ¿no? Debe ser por quizás la conciencia social, no sé, que tenía, ¿no? Que ella quería, pues, ella pensaba también que si utilizaba este metalenguaje podía excluir a mucha gente de la idea en realidad que quería transmitir, y también estaba el hecho de que ella era una persona que se movía con bastante intuición en la lingüística. Ella quería que los alumnos desarrollaran su intuición, ¿no? Por eso no utilizaba eso. Yo pongo de testigo a toda mi base, a todos los chicos de la base 99 que estudiamos, y de los años anteriores también, de los años posteriores, que no utilizaba esos tecnicismos propios, ¿no? Hacía algo más difícil, que era tratar de explicar la idea sin recurrir a eso. A veces uno los necesita, ¿no? O sea, necesita saber, por ejemplo, que una palabra que está en acusativo, el acusativo del latín corresponde al objeto directo, ¿no? El dativo al objeto indirecto. Sirve para que muchos se entiendan, para que muchos se enganchen con el concepto, pero ella no lo hacía, ¿no? Ella no recurría a estos términos, ¿no? Y bueno, esto lo acabo de recordar en este momento, ¿no? Yo quería también decir algo que sirve, que me parece que es importante, ¿no? Señalar respecto de las clases de lengua española que se terminaron de dictar, ¿no? Se dictó el último año. Recuerdo que estábamos en el INVEL, ¿no? De la facultad, en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la facultad. Estábamos sacando los promedios, los alumnos estaban yendo a la oficina a preguntar sus notas, y justo se acerca una señorita bastante timorata a preguntarnos cuál era su nota, ¿no? Nosotros rápidamente hicimos las operaciones y le dijimos que tenía 11, ¿no? Entonces ella, lo que estaba timorata, bastante introvertida en ese momento, se transformó y bueno, estaba contenta porque había aprobado el curso. Tenía tanta efervescencia en el ánimo que se animó a preguntar por las notas de sus compañeros, ¿no? Y me parece que esto no le gustó mucho a la profesora guía, ¿no? Pero fue más el hecho de que se alegrara de haber aprobado con 11 un curso de lengua, ¿no? Por eso ella tuvo una respuesta un poco no sé, irónica, quizás cruel, no sé. Le dijo que antes de averiguar la nota de sus compañeros fuera a su casa, buscara a su mamá y le dijera que había aprobado con 11 el curso de lenguaje que ha llevado durante 11 años en el colegio, ¿no? Eso le dijo a ella Mendoza. Y la chica de nuevo se regresó a como había entrado al INVEL, ¿no? O sea, se tornó más callada, ¿no? Se despidió y se fue, ¿no? Pero yo no pienso que haya crueldad, sino que en realidad le estaba restregando algo que era cierto, ¿no? O sea, aprobar con 11 un curso de lengua en el primer año de carrera, el nivel no es muy exigente, pues, ¿no? Se trata de un curso general, no como matemática básica y otros. Yo creo que le dijo la verdad, ¿no? Bueno, pues eso sucedió, ¿no? Con el curso de lengua. Yo pienso que tenía toda la razón Aida Mendoza. Y bueno, algo también que yo considero importante, que también puede definirla, bueno, ahí por ejemplo yo rescato su ironía, ¿no? Porque era una persona bastante irónica.
ocurrió en el extranjero y bueno, es ya parte de lo último que voy a decir, ¿no? El año 2007 nosotros fuimos al Congreso de la Lengua que se realizó en Cartagena de Indias, ¿no? En Colombia, y recuerdo que nosotros íbamos bueno, en este congreso pues, en el que estuvo Gabriel García Márquez, ¿no? Recuerdo que había una actividad en la noche en un local al que solo se podía entrar con invitación, ¿no? La profesora Aida Mendoza había estado haciendo cola y se enteró cuando estaba en la misma que no podía entrar porque necesitaba un parte. Entonces ella se salió de la cola, estaba junto con nosotros, con su hijo y yo. Tampoco podíamos abandonarla ahí, ¿no? Ella quería entrar de todas maneras porque le había atraído el programa, ¿no? Había una serie de actividades que se iban a realizar y ella quería entrar, por eso. Entonces estaba descontenta y luego ese descontento se tornó en ansiedad y eso pues habrá agudizado su mente. Pero también tuvo la buena suerte de que justamente voltea y ve a un hombre alto, ¿no? Con cabello cano y también bigotes y barba, y era Alonso Cueto, ¿no? Que estaba a punto de entrar, y ella rauda se fue donde él, no estaba separada a mucha distancia, ¿no? Llegó donde él y le preguntó, y le dijo, mejor dicho, ¿no? Yo les hago leer tus cuentos a mis alumnos, le dijo. Y le dijo eso y los dos caminaron, dieron un par de pasos y luego cruzaron el umbral y se perdieron entre los invitados, ¿no? Y bueno, eso a mí me llamó mucho la atención porque eso es algo que a ella la define, ¿no? Bueno, esta experiencia que no tiene que ver en realidad mucho con lo académico, no sé cómo se dice, para utilizar un peronismo, evidencia pues claro, ¿no? Su recurseo, ¿no? O sea, era una persona que tenía bastantes, no sé qué habilidades, ¿no? Tenía bastantes recursos. Y bueno, eso nunca me voy a olvidar, ¿no? Y bueno, para terminar, yo quería leer algo acerca de ella, algo que escribimos, algo que yo escribí justamente cuando se cumplía un año, ¿no? Bueno, un año más de su nacimiento, un año de cumpleaños, cumplió un año más, pero ya no nos acompañaba. Es un texto bastante breve, así que quisiera compartirlo con ustedes, ¿no? Esto lo escribí el año pasado, en 2011, un año después. Yo dije esto, ¿no? Yo no demostré mi hondo pesar por la muerte de nuestra querida maestra. En el momento lamenté su desaparición en eterno silencio. El vacío que ha dejado se siente más cuando uno descubre que muchos de sus consejos son y serán capitales durante su vida académica, ¿no? Recuerdo que mientras revisábamos mi tesis preguntaba por los ejemplos, ¿no? Ella no concebía la teoría sin concreción, ¿no? Siempre tenía que haber algún caso que explicara eso. Y como muchos dicen, nosotros somos extensiones de aquellas personas que calaron en nuestras vidas, ¿no? Y por eso nosotros somos extensiones de Aida Mendoza, porque practicamos sus palabras, porque las enseñamos en su nombre, porque la recordamos y porque enseñamos bajo su influjo. Aida Mendoza siempre estaba haciendo algo en el Invel, ¿no? En su casa, en el auto, durante los viajes, siempre estaba con un lápiz en la mano, siempre moviéndose de un lado a otro, siempre hablando de sus proyectos, siempre preocupada por hacer algo. Aida Mendoza decía que todo debía estar en movimiento. Bueno, y termino con una cita en latín, ¿no? Teniendo en cuenta que esto se escribió el día de su cumpleaños, ¿no? El 2011, el 14 de mayo. Felicem diem natalem magistra dilecta, semper memoria tenemus te. Gracias. Yo no conocí tanto a Aida Mendoza, me siento un poco sobrecogido por esta responsabilidad de hablar en un acto que en realidad todos queremos que se convierta en un homenaje a Aida Mendoza más que en una presentación de un libro, ¿no? Pero yo más voy a hablar del libro que reúne las ponencias
del 6º Congreso de Lexicografía del año pasado. Y lo primero que quería decir es que todos nos sentimos realmente confundidos, ¿no?, al inaugurar el año pasado este congreso en homenaje a Aida Mendoza, porque su fallecimiento nos cogió por sorpresa. Yo recuerdo que el anterior habíamos estado en Piura y ella estaba con muy buen humor en Piura y ha quedado muy bonita la foto de la carátula del libro. Hay que felicitar a Gladys Flores, ha quedado muy bonita, y esta foto se la hicieron en Piura, ¿no? O sea, realmente yo cuando a los pocos 2-3 meses me dijeron que había fallecido, yo no lo podía creer. Y yo no la volví a ver, me quedé con esta imagen de ella, ¿no? El año pasado, el congreso del año pasado, en homenaje a Aida Mendoza, tuvo 29 ponencias y 3 conferencias. O sea, fue significativamente mayor que el del año anterior. Y significativamente también hubo una presencia mayoritaria de profesores de San Marcos, de todos sus compañeros que quisieron participar, ¿no? 17 ponencias de profesores de la Universidad de San Marcos, que es un bonito tributo que le hicieron, ¿no? Todos quisieron participar. Voy a referirme un poco a los trabajos que se incluyen en el libro, en el orden en que se presentaron en el Congreso, porque un poco me he guiado de los resúmenes, que siempre son muy útiles. Y lo primero que fue en el Congreso fueron las palabras de la profesora Ginocchio en recuerdo de Aida Mendoza, una semblanza con un prolijo recuento de la trayectoria académica de Aida Mendoza y muchos recuerdos personales, ¿no?, anécdotas significativas. Aquí en la publicación pues no ocupa el primer lugar porque bueno, pues se han dispuesto los trabajos por orden alfabético, que también me parece muy bien. Seguidamente el profesor Gilberto Sánchez, el chileno, catedrático chileno, hizo un repaso detallado de los chilenismos incorporados desde el mapuche, ¿no?, que realmente son muy pocos, con Boldo y alguno más, los que se emplean fuera de ese país andino. Al doctor Sánchez le gustaba hacer pequeños chistes, ¿no?, y me parecía muy sano esa forma de afrontar la investigación lingüística con sentido del humor, ¿no?, con alegría. Su intención básicamente era demostrar pues que el Chile era también un país mestizo, como lo era su vocabulario. Jorge Esquivel se ocupó de los adjetivos adverbializados en castellano andino, del tipo leer bonito, señalando la vitalidad de este proceso de gramaticalización, particularmente en la variedad hablada en Ayacucho. Mari Carmen Cuba reflexionó sobre la falta de propiedad con que se construyen los textos por parte de alumnos de secundaria en el tema de la cohesión léxica, ¿no?, por la cual las unidades tratan de ubicarse en el texto formando unidades temáticas, ¿no? Y entonces bueno, hay que analizar la pericia o la falta de pericia, con la que es un buen indicador de la competencia textual de los estudiantes. Leonor Rojas analiza semánticamente la canción El Plebeyo. No, perdón, me he equivocado. No, fue Gilberto Valero, que hablando en Replana hace un análisis del vals. Del vals Yo la quería patita. Y quería referirme a Gilberto porque él dedica su ponencia a Aida Mendoza. Dice: a ti, maestra, con el cariño de un hijo a su madre. Y quería terminar con eso, pero ya me equivoqué. Pero bueno, no importa. La cuestión es que no falte. Voy a seguir. Sí, Leonor Rojas analiza El Plebeyo de Felipe Pinglo, y Gilberto Valero, me puse nervioso y ya es el vals. Interesante por el análisis de composiciones que tienen mucho un léxico
que lo instaura, ¿no? que lo instaura en el idioma, lo convierte en símbolo de la identidad nacional, ¿no? Paola Arana presentó en aquella ocasión un trabajo también sobre el lenguaje de Lampa. No se fijó en una novela de Beto Ortiz como este año, sino que hizo una reflexión general sobre la cripticidad de la jerga delincuencial y qué concepto se tiene y qué aplicabilidad tiene ese concepto. Fue una ponencia interesante. Verónica Lasso hizo una ponencia sobre conversaciones coloquiales respecto a los nombres de persona. Agustín Panizo presentó un repertorio de léxico tablístico, ¿no? El surf, de las olas, la situación de las olas, ¿no? Cómo tubo, pues adquiere significados muy particulares en ese campo de la predicación sobre el mar, las playas y las olas. Hubo también dos ponencias sobre esferas de vocabulario particulares, la ingeniería ambiental, etcétera, pero lamentablemente pues no presentaron esas ponencias y no se han podido publicar, pero realmente estos congresos siempre tienen un espacio para otros especialistas de otros ámbitos que nos pueden ayudar a entender, a conocer pues, el lenguaje de la medicina o el lenguaje del deporte. Estos congresos son también un buen escenario para esto. Otras ponencias, las de Óscar Coello, que advirtió la presencia de los nombres Cusco y Piura como antropónimos en Fernández de Oviedo. Alicia Alonso, que dio a conocer un préstamo a Xaninca, Samaño, es un nombre de un roedor. Tito Cáceres hizo varias indicaciones respecto a arequipeñismos. Quien habla mostró una serie de neologismos de la prensa que parece que se detectan más fácilmente en provincias que en la capital: robacables, robacasas, robabancos, ¿no? Entonces en Piura hasta robalosetas, ¿no? Se aplica todo, ¿no? Íbico Rojas comentó algunas voces cuyes que emplea César Vallejo. José Antonio Salas ofreció una revisión de la lexicografía mochica, considerando los retos que ofrece su disparidad y tratando de aportar una visión desde el cognitivismo. Y finalmente el profesor Julio Calvo, que me acompaña en la mesa, ofreció una reflexión final en torno a la dimensión social que entraña la práctica lexicográfica, por lo que es necesario hacer un análisis sociológico de lo que el diccionario aporta y supone. Como otros congresos, unas ponencias fueron más interesantes que otras, más extensas que otras. La verdad que estamos aprendiendo a hacer congreso, ya somos, yo creo que somos una referencia en el continente, y me parece que la fidelidad con la que la Academia realiza estos congresos y los publica es una garantía de que este esfuerzo colectivo, este espacio de reflexión compartida, que a mí me da mucho gusto participar, pues van a dar mucho fruto en el futuro. Bueno, pues de nuevo reciban mi cordial saludo. Para mí, claro, resulta de una especial satisfacción presentar con mis compañeros las actas del 6º Congreso de Lexicografía que coorganizó la Academia Peruana de la Lengua y la Universidad de Piura, cuyo representante tengo a mi derecha, mi amigo Carlos Arrizabalaga. Bien, dos instituciones que están dedicándose en estos últimos años de una manera intensa, como nunca, a la labor lexicográfica. Y por supuesto no menos satisfacción y además una intensa emoción tiene para mí que tanto el Congreso como estas actas hayan sido dedicados a Aida Mendoza Cuba.
Perdón. Sí, bueno, yo también me estaba equivocando. Incluso creía que eran las actas las que estaban equivocadas, pero no, era yo. Porque tengo también otra intervención en otra actividad que creo que se presenta inmediatamente después. Bueno, en todo caso, valga mi saludo igual para la Universidad de Piura, es que yo no pude asistir a aquel congreso, pero en fin, me voy a centrar, para no equivocarme más, por lo menos de una manera tan notable, en el homenaje propiamente dicho a Aida. Una mujer que iba por la vida con la sonrisa irónica en los labios, pero al mismo tiempo sin darse importancia, y acogiendo bajo sus alas a múltiples polluelos sin temor a que se le convirtieran en buitres. Supongo que no ha tenido esa mala suerte en ningún caso. Alguien que supo ver además muy de cerca la importancia del diccionario de peruanismos en los que trabajaba, aunque la computadora se le resistiera. La profesora Guiñocchio hace aquí precisamente, ¿no?, una semblanza sopesando sus dos grandes virtudes, la de lingüista y la de educadora, en esa doble personalidad que siempre no debe solo esornar, sino constituir la labor de quienes trabajamos con personas en formación, cosa que nunca deben olvidar los jóvenes. Y tampoco quiero dejar de pasar por alto su hospitalidad, su pasar ajeno a darse importancia en lo que hacía, su constante participación en donde se la necesitaba, su sencillez a la hora del trato con los otros, su saber escuchar, como se desprende de este texto oral suyo. Dice: en realidad la oficina está abierta y entra cualquiera. Estoy atendiendo a todo el mundo siempre estoy hablando. Pero las cosas son naturalmente siempre académicas. Pero eso no impide que a veces, que algunas chicas inclusive me digan cosas como algo así como que estoy enamorada de tal profesor. Es decir, ya llegan a la... En fin, yo trato de evitar todo tipo de intimidad. Pero cuando alguien quiere hablar, ¿qué va a hacer uno? Sus alumnos, esto es como se veía ella a sí misma, ¿verdad? Sus alumnos la veían, sirva de contraste de este otro modo. Ella, aparte de ser una magna magistra, gran maestra si la llamábamos en latín, era nuestra amiga, muy incondicionalmente entregada, pues nos abrió las puertas de su humilde hogar allá en Canto Grande y compartimos con ella muchas cosas los fines de semana, cuando solíamos ir a su casa para ayudarla en lo que se le ofrecía, además del dípero. Así que digna mujer para nuestro homenaje. Luego, yo mismo debería acogerme, ¿no?, a un tercer motivo de alegría esta mañana, ¿no? No solo porque yo haya contribuido también a una ponencia en este trabajo, que en principio yo creía que era sobre los sufijos del castellano, ya he visto que era sobre otro tema, y ahí la duda que he tenido anteriormente, pero en fin, porque he podido comprender que incluso en otros congresos, ¿verdad?, ha habido hasta coincidencias con otras actividades lexicográficas en otros lugares de Lima. Bueno, Lima da para mucho, es muy grande, ¿no? Pero sin embargo ha dado lo suficiente, este y otros siguen dando, para componer actas temáticas, algo quizá demasiado próximo, esta anualidad en los eventos, ¿no?, para aconteceres de alto nivel. En fin, pero el Perú, nadie puede negarlo, tiene una muy buena salud lexicográfica, lo señala en parte, ¿no?, este texto de la contraportada, que tiene el estilo del señor presidente de la Academia. Dice: lo concreto, lo que aquí se publica, las ponencias presentadas en el Congreso,
Pero hay algo más valioso que el congreso dedicado a Aída Mendoza nos ha dejado: la consolidación en el Perú de un clima propicio para la investigación lexicográfica, y esa ganancia no tiene precio. Yo, por supuesto que suscribo todo eso. En fin, esta cuestión yo puedo verla y vivirla cada día, porque digamos que estoy de guardia permanente en el diccionario que estamos elaborando hasta que este concluya. Ha habido hasta 50 personas colaborando en él, y muchas de ellas han aprendido lexicografía suficiente como para ser colaboradores permanentes de la casa que los acoge, y aquí se ven algunos ejemplos en las publicaciones. Otros es posible que incluso no tardando se atrevan a más, quizá elaborar sus propios diccionarios u obras de mayor amplitud que un ensayo para unas actas. Así que se ha formado una escuela lexicográfica en la academia muy digna de encomio, algunos de cuyos miembros han participado también en el congreso, lo que junto a otros valiosos grupos de trabajo fuera de la institución nos permite situar en muy buena posición, en una posición puntera en la lingüística aplicada de la lengua española a los diccionarios, y augurar un futuro verdaderamente de lo más prometedor. Y no quiero terminar sin volver otra vez a Aída, porque desde luego sí se trata del congreso de Aída y su homenaje, ¿verdad? Es una anécdota para terminar, y me afecta personalmente, porque Aída me decía Julius. Ella era profesora de latín, como hemos visto, y el personaje le sugería con sorna que se podía aplicar a mí, que por entonces lo organizaba todo. Un ilustre lingüista ya difunto del Perú me decía: tú bien directivo eres. Claro que yo no me aplicaría a mí un adjetivo, por lo menos tan peyorativamente, pero en todo caso ella me llamaba Julius con aquella fina ironía que tenía. Y tengo el siguiente testimonio. Dice: yo sabía que ella me llamaba Julius, y a mi nieto el dálmata, siempre aficionada a poner nombres ingenuos con una pizca de picardía a las personas que la rodeaban, entre ellas sus alumnos, a los que en primer lugar en la vida supo tratar antes que nada como personas. Así era Aidita, como yo le decía, para compensar con un diminutivo la supuesta grandeza o mando que quería darme a mí, llamándome Julius. Así que una alumna suya me escribió así un día y me abrió su corazón sobre la humanidad de Aída. Yo no puedo ni quiero ser infidente. Saltaré todo el resto de aquella misiva, pero en el epílogo dice: ella se refería a usted con el nombre de Julius, era tan graciosa como lo pronunciaba, me decía tal y tal. Tienen que ayudarme, no quiero citar nombres evidentemente para no ser demasiado explícito, tienen que ayudarme porque tal fecha viene el Julius. ¿Y qué me irá a decir? Un poco con miedo, por el temor, me comentaban de que usted, o sea yo, le dijera algo, y otras veces como si no le importara cualquier cosa que yo le pudiera decir, y se reía, y siempre le ponía artículos a los nombres. Pues bien, así era. A ella vaya este homenaje, el recuerdo. Permítanme, aunque no soy aficionado a los toros, terminar con una frase taurina: va por ti, Aída. Muchas gracias y que disfruten de la lectura. Se han removido muchos recuerdos. No podía ser de otra manera. El recinto que nos alberga también está cargado de recuerdos y de memoria. Yo la llamaría casa documento. Y un documento guarda memoria, guarda recuerdo, guarda vida.
aprisiona vida. Así veo yo ahora este documento que aglutina las ponencias del Sexto Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Ida, que se llevó a cabo el año pasado. Quiero agradecer en la persona del doctor Marco Martos a la Academia Peruana de la Lengua por estos gestos, por este documento. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, profesor. Gracias a todos. Para la presentación de Luis Jaime Cisneros, Una Mauta, publicación del Fondo Editorial de la Academia Peruana de la Lengua, contamos en esta ocasión con Jorge Trujillo Jurado, docente del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sede Sapiense, con el doctor Alberto Varillas Montenegro, por el Instituto Ribagüero, y con el doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. El orden de exposición, entonces, será como el que acabo de detallar. Voy a leer un pequeño texto que he preparado ahora sobre Luis Jaime. Leo, es breve para no cansarlos mucho. Son muchos los aspectos desde los que se puede hablar de Luis Jaime: la docencia, el periodismo, la filología, la vida política. El libro que hoy se presenta en su honor muestra una parte de lo que él realizó en cada uno de estos campos, con reflexiones que fueron de quienes fueron sus discípulos o de quienes lo conocieron fuera de un aula, pero se vieron igualmente impactados por su enseñanza. Motivado por el lugar en el que nos reunimos, recordando que Porras fue gran estudioso de las crónicas de conquista, quiero hablar brevemente de un campo que Luis Jaime desarrolló brillantemente en su vida académica, campo no ajeno a su carácter de maestro, aunque no del todo conocido, excepto por quienes compartieron con él este particular interés académico: la literatura colonial. Los pensadores más importantes de inicios del siglo XX no tenían una buena opinión de la literatura de nuestra colonia. Para Mariátegui, aunque advirtiendo que su reflexión se guiaba por la influencia de su filiación política, esta era una muestra de nuestro colonialismo mental, una copia de formas que reflejaban su origen español. Señalaba que habría que esperar a González Prada para poder hablar de una literatura realmente nacional. Es decir, la literatura colonial no era nuestra, sino básicamente española. Esto lo desarrollaba en sus 7 ensayos. El mismo José de la Riva Agüero, rival ideológico de Mariátegui, defensor de la tradición, incluso especialista en genealogías que revisaban familias hasta la época colonial, afirmó en su carácter de la literatura peruana que nuestra literatura colonial, lo cito, se reduce a sermones y versos infestados por el bongorismo, las bajas adulaciones y a la vasta pero indigesta erudición. Fin de cita. En su opinión, coincidente con la de Mariátegui, esta etapa de nuestra literatura era un mero calco de moldes traídos desde la metrópoli. Se salva únicamente para él el Inca Garcilaso. Con las afirmaciones de estas dos importantes autoridades quedó establecido el origen de la tradición crítica sobre las letras de la colonia. Algunas décadas más tarde encontramos a un joven profesor llegado de Argentina hablando a sus sorprendidos alumnos de la fuerte influencia de los emblemas españoles, particularmente Alciato, en un pequeño libro escrito en el Cusco del siglo XVII. Su autor, el autor de este pequeño libro, fue un sacerdote de origen misterioso, de fuerte impacto en la jerarquía eclesiástica de su tiempo, quizás el más grande representante de la retórica en la América colonial. El profesor era Luis Jaime Cisneros. El autor tema de estudio era Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, un escritor de la colonia en quien, contrariamente a lo que señalaban los pensadores ya mencionados, Luis Jaime encontró una fuerte importancia para la conformación de nuestra posterior identidad, sin ser el Lunarejo un revolucionario, un libertario o prócer de algún protonacionalismo. Pero ¿no habían dicho Mariátegui y Ribagüero, esos patriarcas de nuestra tradición crítica, que en la literatura colonial peruana todo era copia, nada era original? Bueno, hasta los patriarcas pueden equivocarse, y Luis Jaime, sin entrar en poco elegantes debates parricidas, algo tan típico de nuestro país, se dedicó a estudiar este periodo y a su autor no para contradecirlos, sino para aplicar aquello que inculcó en sus generaciones de discípulos y alumnos, la actitud crítica.
y con esa actitud crítica nos enseñó que ese mismo nada original, siempre entre comillas, sacerdote predicador perteneciente a la nada original, también entre comillas, tradición letrada de la colonia, escribió el apologético en favor de don Luis de Góngora, no solo para defender al poeta culterano de los ataques de Faria, el portugués criticón, sino también para defender al intelectual americano, atacado y despreciado desde Europa. La respuesta, nos enseñó Luis Jaime, fue contundente. Un texto equilibrado en su gran erudición, viveza retórica e incluso humor, con el que se inaugura la crítica literaria en América. Defensa del sujeto intelectual como sujeto americano e inicio de nuestra tradición crítica. Luis Jaime nos enseñó toda la originalidad de este autor y de este texto, el cual, si bien aún seguía moldes retóricos y teóricos europeos, le daba una conveniente vuelta de tuerca para volverlos útiles a sus fines de legitimación de intelecto americano. Con ello, Luis Jaime nos demostró la originalidad e importancia de nuestras letras coloniales. Su interés por el lunarejo continuó por el resto de su vida. Por él, supimos que el apologético fue un ejercicio retórico de los años de estudiante de Spinoza. Por él supimos de las muchas referencias a la emblemática, tradición empleada muchas veces con fines de adoctrinamiento ideológico, pero que Lunarejo empleaba para mostrar el valor del estudioso indiano. Por él supimos de los gongorismos empleados por el autor en otros textos suyos, especialmente en la novela Maravilla, su sermonario póstumo. Por él supimos más de la vida misteriosa de este sacerdote cusqueño, supimos más de su origen, de su año de nacimiento. En viajes realizados al Cusco, ciudades de donde escribió Lunarejo, Luis Jaime buceó en archivos y bibliotecas, y ese rigor filológico que tantas veces nos ha servido de ejemplo produjo importantes descubrimientos de la vida y obra de Spinoza Medrano. Así, Luis Jaime no solo enseñaba con el contenido de sus investigaciones, lo hacía también con su método y dedicación. Como buen maestro, no guardó toda la gloria académica para sí, se dedicó también a preparar a sus sucesores. De pronto lo vemos junto a otros importantes lunarejistas o colonialistas, discípulos suyos, rastreando, investigando, publicando. A los aportes de Luis Jaime se suman el descubrimiento del testamento de Lunarejo por un discípulo suyo, importantísimo para conocer más sobre este personaje. Y también por un discípulo suyo nos enteramos de las relaciones entre su retórica, la retórica de Lunarejo, y el poder e incluso el tomismo que practicaba por sus vínculos con la orden dominica. Luis Jaime nunca fue egoísta y se alegraba con los descubrimientos de sus discípulos en un campo que él inició, y siempre afirmaba que él aprendía mucho de sus alumnos. Lo encontramos luego trabajando con ellos en la edición de los dos libros más importantes de Spinoza Medrano, el Apologético y la Novena Maravilla. Este fue el último que Luis Jaime nos entregó y tuve el privilegio de trabajar en su preparación, guiado también por José Antonio Rodríguez Garrido. Podría pensarse que Luis Jaime era serio y ceremonioso al enseñar sobre el Lunarejo y la tradición colonial, pero no siempre era así. Lo recuerdo enseñándome con calidez, cariño y risas. Yo comparto su interés por la sermonística y por Spinoza Medrano. Él lo sabía y varias veces habíamos hablado sobre el tema. Yo le explicaba mis proyectos y él me daba sugerencias y leía mis avances. Y comento aquí una pequeña experiencia que viví una tarde con él en su biblioteca. Una tarde en su biblioteca me preguntó si alguna vez yo había visto un ejemplar de la Novena Maravilla, el sermonario lunarejista. Respondí que no. Con una sonrisa traviesa se acercó hacia un rincón, buscó una caja, empezó a sacar papeles mecanografiados y amarillentos. Reconocí en ellos las versiones originales de muchos de sus artículos sobre el tema, y el inevitable, solté una lisura que provocó aún más risa en Luis Jaime. De pronto sacó la primera edición de la Novena Maravilla, un libro de 1695 casi perfectamente conservado. Sentí la emoción de quien recibe el regalo esperado por siempre. Podrá parecer sonso o hasta medio lorna, pero imagino que esto es parte de la vida académica. La emoción que produce estar frente a tu objeto de estudio, sea este un autor o un libro viejo en edición príncipe. Revise sus páginas con mucho cuidado, su portada barroca, su sintaxis enrevesada. Incluso en una experiencia tan personal como esa, Luis Jaime enseñaba a querer más la labor de investigador. En nuestra época, en la que los especialistas pierden de vista la importancia pedagógica de la transmisión de conocimientos, el ejemplo de Luis Jaime se hace necesario. Debemos volver a su enseñanza, a su método para formar desde un campo que puede sonar tan especializado como la literatura colonial o la sermonística. Su vida, sus textos, son la mejor prueba de ello. También el recuerdo que sus discípulos y amigos evocan en el libro que hoy se presenta. Leer este libro, el libro sobre Luis Jaime, es constatar la presencia del maestro Cisneros, es constatar la amistad de Luis Jaime,
Leerlo es seguir aprendiendo y extrañarlo. Lo extrañamos, te extraño. Gracias. Señor presidente de la Academia, no es fácil presentar un libro como este en el que una docena de calificados amigos de Luis Jaime Cisneros le rinden homenaje en su condición de amauta. Y no lo es porque este tipo de publicación homenaje suele reunir los aportes de quienes, respetuosos de la calidad literaria de un colega, formulan aportes académicos desde la perspectiva de su propia especialidad. Eso se cumplió hace 10 años, cuando la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó en 2 gruesos volúmenes con más de 1500 páginas un homenaje precedido de un meditado prólogo de Eduardo Hopkins. Hoy, tal como dice Marco Martos en el exordio inicial, un grupo de intelectuales peruanos del área de humanidades se dirigen a la sociedad con el propósito de mantener viva la imagen de quien fuera su maestro y amigo. Y aunque quizás en un primer momento no fuera este el propósito de los editores, en la mayor parte de los trabajos que conforman el libro que ahora se presenta, los autores han preferido simplemente rememorar a Cisneros, confirmando lo difícil que es para todos nosotros distinguir entre el profesor, el hombre de vida universitaria, el maestro y el amigo. En armonía con lo anterior, quiero ocuparme en orden de esos aspectos sin detenerme en otras consideraciones biográficas. Y ruego que se me disculpe de ocuparme rigurosamente del libro que hoy se presenta para dar pase a un par de páginas con estos recuerdos. Muy poco se ha escrito de Cisneros como profesor. Por eso quiero comenzar recordándolo como tal, aunque siento la necesidad de hacerlo en función de la relación docente-alumno que establecí con él a principios de la década de 1950, cuando se había reintegrado al Perú. Cuando Cisneros vuelve de Buenos Aires al Perú y de inmediato se incorpora a la docencia en las universidades de San Marcos y Católica, ya establece que eran las únicas 2 universidades no técnicas de entonces en Lima, establece una nueva forma de enseñanza. Con la formación adquirida en la Universidad de Buenos Aires, en especial en el Instituto de Filología de su Facultad de Filosofía y Letras, y recordando los conocimientos recibidos de sus profesores Amado Alonso, Pedro Enrique Sureña, Raimundo Lida y Roberto Justi, inició la enseñanza del curso de lengua a contrapelo de los de gramática que los alumnos habíamos seguido durante la secundaria. Nos habló de lo absurdo que era considerar el caso como accidente gramatical por no existir declinaciones en español. Se nos hizo imprescindible acercarnos a textos como los de Balí, Saussure y Fossler, que publicaba la editorial Osada, para estudiar el fenómeno lingüístico, lo que causó un problema de abastecimiento local, puesto que no existían en el mercado dichos textos, ya que a ningún importador se le hubiera ocurrido pensar en tratados de tal nivel, que tratados de tal nivel podían tener el carácter de bibliografía en un curso. Estudiamos, pero además comprendimos buena parte de la historia de la lengua y el proceso de romanización, y de un momento a otro nos familiarizamos con los trabajos de Menéndez Pidal, Lapesa y otros. Las preguntas que recuerdo hacía Cisneros en sus cursos eran absolutamente distintas del recuerdo que teníamos nosotros en nuestros años de colegio. Recuerdo que en el primer examen que tuve con él formuló una pregunta que nos dejó absolutamente desconcertados. Primer año de universidad. La pregunta era esta: derivar de las normas de romanización las probables leyes de ortografía en la lengua del idioma español contemporáneo. Cuando vimos el texto de la pregunta, muchos nos quedamos absolutamente desconcertados porque no entendíamos, no teníamos ni idea de cómo podía resolver. Después creo que había 1 hora para el examen, ahí me tomó 50 minutos entender lo que preguntaba y solo en 10 minutos tuve que resolver algo. Ahora,
Cuando contamos con una adecuada perspectiva histórica, podemos decir que lo que hizo Cisneros fue darle al primer curso de lengua una jerarquía de nivel universitario de la cual antes quizás no gozaba plenamente. Con los antecedentes del primer curso de lengua, quienes se matricularon en el de teoría literaria no fueron muchos, y con el esfuerzo que su aprobación había demandado, a poco le extrañó que se comenzara a estudiar los planteamientos literarios de Ovidio, de escritores antiguos como Ovidio, cuanto de modernos como Montaigne y Percy Shelley. Una de las notas era la exposición que debía ser comentada por los demás alumnos. Fue un curso notable que desapareció poco tiempo después para dar pase a un lengua 2. Por los mismos años, Cisneros comenzó a dirigir en el Instituto Ribagüero el Seminario de Literatura Española, en el que se inscribieron unos 15 alumnos, algunos por simpatía y otros por vocación. Se trabajaba diariamente hasta cerca de las 9 de la noche y sin que nadie lo objetara, los sábados de 3 a 6. Por supuesto, la actividad continuaba durante el verano, aunque con otro horario. Recuerdo que empezamos sorprendidos estudiando cursos completos de fonética, entonación, fonología, hasta que pronto reparamos en su importancia. Pero mejor que el mejor de los cursos que ofrecía Cisneros era la ocasión de la lectura semanal. Luis Jaime era un extraordinario lector, pues era versátil en la mímica y podía modular su voz de manera tal que al leer entablaba con facilidad los diálogos entre Cervantes, Don Quijote y Sancho, y los arrieros y el cura. Después de haber dado lectura a la mitad de la primera parte de las andanzas de Don Quijote, en la más moderna de sus ediciones críticas, lo que nos permitió de descubrir el verdadero sentido de la vida del honesto caballero y de su escudero, cambió por el Martín Fierro de Hernández, pero nos dejó tan entusiasmados con la obra cervantina que continuamos con su lectura con entusiasmo tal que pronto estuvimos en condiciones de recitar de memoria no solo breves pasajes de la obra, sino hasta algunos de los versos preliminares que lo precedían. Recuerdo algunos de ellos del soneto que recoge parte del diálogo entre los caballos del Cid Campeador y de Don Quijote. ¿Es necedad amar?, pregunta Babieca. No es gran prudencia, responde Rocinante. Metafísico estáis, es que no como. El último curso que tomé con Luis Jaime fue muchos años después un seminario monográfico de literatura española que versó sobre Góngora, y quienes ya éramos profesores jóvenes y otros alumnos avanzados, nos asombrábamos de la forma en que Cisneros nos iba presentando todo el material que ofrecía Góngora a cualquier interesado en estudiar su obra, y cómo muchos habíamos podido tanto aprobar los cursos que conformaban el plan de estudios, cuanto deleitarnos con su lectura, pero sin reparar en la inverosímil riqueza de la poesía gongorina. No son pocos los elogios que han tributado a Luis Jaime Cisneros amigos y colegas. Tampoco son muchos los que he visto que se refieran a él como profesor. Al hacerlo, integrando este último grupo, quiero rendir un homenaje especial a quien, como él, lograba con cierta frecuencia que sus alumnos salieran del aula directamente a la biblioteca o a alguna librería local, buscando el material necesario para ampliar los temas que acababa de desarrollar. Cisneros fue un hombre de una auténtica vida universitaria. Pese a las otras actividades con que completaba su jornada diaria de trabajo, no es posible imaginarlo ni fuera de la universidad, ni sin estar rodeado de alumnos. En los dos patios de letras de las universidades limeñas de mediados de siglo mencionadas, siempre rodeados de alumnos a quien prestaba un libro mientras recuperaba otro, o daba un apunte bibliográfico, o tomaba nota de algo que pudiera interesarle después, o si no, recorriendo la ciudad mientras absorbía consultas o aconsejaba a alumnos. Casi no podía llevar actividad alguna sin que algún alumno o grupo de alumnos estuviera involucrada en ella, y por eso podía comprender como el que más el verdadero sentir del alumnado y la forma en que éste iba variando. De todos los universitarios a quienes he conocido a lo largo de mi vida, es en él quien se cumple mejor una frase que tuvo mucha vigencia hace algunos años y que proviene del famoso documento de Buga. La universidad es una institución que está formada
por la célula viva profesor-alumno. Habría miles de ejemplos útiles para confirmar que en Luis Jaime se cumplía mejor que en ningún otro este planteamiento. No dudo que el cariño que sentía por sus alumnos le trajo enormes satisfacciones, pero también le trajo inmensos pesares. Entre las primeras, las satisfacciones, creo que debe encontrarse la decisión del doctor Alan García, quien fue su alumno en 1965, de disponer que la ceremonia de condecoración con la Gran Cruz de Brillantes de la Orden del Sol del Perú, la más alta condecoración de nuestro país, que se le impuso hará unos 4 años, tuviera lugar en Palacio de Gobierno y que el discurso de orden estuviera a cargo del propio presidente, en julio, el propio presidente de la República. Y cómo se hubiera inflado de satisfacción si hubiera podido ver que en su funeral el duelo fue presidido, contra todo protocolo, por el mismo presidente. Y aunque había decidido no hacerlo, creo que una de las satisfacciones grandes que debe haber tenido fue cuando en julio del 92 recibió las palmas magisteriales en el grado de amauta impuestas por quien habla, su alumno y amigo, en su condición de ministro de Educación. Había decidido no mencionar este hecho, pero alteré mi decisión al reparar que en la página 118 del libro que hoy se presenta aparece la fotografía del rigor. En realidad, para mí fue un honor condecorar a un verdadero amauta como Cisneros y a un auténtico sabio como lo fue el doctor Carlo Monge Casinelli. Pero también recuerdo la furia con que se sentó a escribir a máquina las palabras que había de pronunciar en el entierro de Alfonso Cobián y el dolor que le produjo la muerte de Javier Heró. Pero hoy es día de júbilo y es mejor no seguir en este campo. Además de la vida universitaria de la cual se ocupan varios de los autores del libro que hoy presentamos, Cisneros fue uno de los auténticos y persistentes defensores de la institución universitaria. Después de la experiencia que había vivido en Buenos Aires, cuando la venganza gubernamental avasalló la Universidad de Argentina, llega a Lima con la idea de fomentar la modificación de las instituciones de educación superior peruanas para que pudieran acercarse hacia la idea bucólica que él conservaba del antiguo Instituto de Filología en el cual se había formado. Con esa idea en mente, participó durante más de 50 años en cuanta comisión se designó con fines de reestructuración universitaria o educativa en el Perú, o para la modificación de todo tipo de plan de estudios. En 1971, a raíz de la dación de la Ley Orgánica de la Universidad Peruana, el Decreto Ley 17437 de febrero de 1969, se creó lo que en la Universidad Católica se llamó Dirección Universitaria de Formación Universitaria, y se le designó a él para el cargo con la certeza que era la persona indicada para desempeñarlo, es decir, el más indicado para formar alumnos. Son tantos años los que han pasado que algunos recuerdos aparecen en desorden, pero en este momento quiero recordar cuando menos 2 incidentes con consecuencias materiales. Allá por 1957, defendiendo la autonomía universitaria de la hoy Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, tratando de ingresar al local por una vía no autorizada, cruzando el río, cae y se fractura una pierna. En 1970, sin argumento valedero alguno, las fuerzas policiales ingresaron al local del Instituto Ribagüero, violentando los portones y agrediendo, sin ninguna justificación, repito, entre otros al padre MacGregor, al secretario general de entonces. En esa ocasión, los diarios locales prefirieron reproducir el momento en que Luis Jaime, quien se les enfrentó en defensa de los alumnos, era golpeado fuertemente por uno de los guardias. Luis Jaime Cisneros tenía ideas muy claras sobre cómo es que la universidad debía ser, aunque algunas veces no eran del todo practicables. Creía en la educación del alumno a tiempo completo, en la participación estudiantil en algunas instancias de gobierno institucional, en la elección democrática del rector. Esto hoy no tiene mayor novedad, pero sí la tuvo, y muy grande, hacia 1954 o 55. También se creía Cisneros como el que más en las actividades extracurriculares y
promovió los jueves culturales del Instituto Ribagüero. Luis Jaime sintió la vida universitaria como el que más, y como decíamos antes, no lo imaginamos al margen de ella. En Cisneros no es fácil distinguir entre el profesor, el maestro y el amigo. Cuando comencé a frecuentarlo hace más de 50 años en su casa de Borgoño 155A en Miraflores, la familia se ríe recordando la dirección. La primera observación que hice fue que los libros casi rebalsaban su pequeño escritorio. Sin embargo, en nuestra conversación no había tópico en el cual nos detuviéramos que le impidiera levantarse y casi de memoria extraer el volumen preciso que me mostraba, y por si acaso me interesaba continuar pensando sobre el asunto. Si la conversación se centraba en algún tema específico, siempre encontraba una hoja de papel donde anotaba la bibliografía correspondiente. Y recuerdo cómo casi siempre salía de su casa con un libro prestado bajo el brazo, hecho que anotaba en un cuaderno que se iba deshaciendo como consecuencia del uso reiterado, y así promovió mi interés temporal en temas como el romancero español, la poesía gauchesca argentina, las novelas de Rómulo Gallegos, en la necesidad de crear un curso universitario que enseñara a los alumnos a leer bien y aprovechar lo que leían. Yo sí quiero repetir de este último punto una cosa interesante. En el año 54 a Cisneros le vino una hepatitis terrible. Entonces, como él quería preparar un curso para el año 55, me pidió que yo fuera a su casa con alguna frecuencia. Y en realidad, entre los aburridos cursos que seguía en la Facultad de Derecho y la posibilidad de ir a conversar con él, me iba a su casa de La Paz y me sentaba en una silla a una prudente distancia para que no me fuera a contagiar la hepatitis. Y así fue como apareció el curso, que mucho de lo que están acá el nombre les va a parecer familiar, el curso de preseminario. El curso de preseminario después fue alterándose y modificándose, pasó a ser metodología, pero nunca volvió a ser lo que se había pensado inicialmente, que los alumnos tuvieran la capacidad de poder leer un libro, de ficharlo, armar un plan de trabajo y de él poder terminar una monografía, no las monografías descomunales de ahora, sino una monografía que pudiera ser de 8 a 10 páginas, pero que pudiera reflejar lo que el alumno había sacado de lo que estaba leyendo. Eso es un curso que creo que debería volverse a repensar, pero no es el momento de hacer sugerencias al gobierno. Se preocupaba también y hablaba muchísimo de la democracia, de la política, punto en el cual no nos pudimos poner de acuerdo nunca, porque él defendía al Partido Radical argentino, que en esa época estaba muy en buen momento, pero dominado por el peronismo, pero le faltó casi en todo momento la cabeza que pudiera haberlo llevado a su triunfo. Pero hago todo este recuerdo porque deseo recalcar lo edificante que era conversar con un hombre que ofrecía a su interlocutor la presencia del profesor dispuesto a asesorar y la del maestro que proporcionaba la adecuada orientación en el momento preciso, y todo ello dentro de un tono de amistad que fácilmente se remontaba al sustantivo latino cordis, con todo lo que ello significa. Pero el común denominador de cuanta característica podríamos encontrar en Cisneros fue su terca voluntad por promover y difundir la cultura. Esa virtud lo condujo a ejercer, tanto por herencia de su padre cuanto por decisión propia, un periodismo limpio, sin concesiones, y eso fue lo que determinó el fracaso comercial de las publicaciones que dirigió. Y creo que podría decir hasta aquí nomás. Quiero pedir disculpas a quienes han participado en el libro que hoy presentamos por haberme referido a él solo tangencialmente. Para bien o para mal,
He optado, como la mayoría de ellos mismos lo han hecho, porque el recuerdo personal, saliéndome de las normas impuestas, pero que ya se han hecho y serán suficientes elogios de la publicación. Por eso mismo quiero agradecer a ellos mismos, disculpando la repetición, atribuyéndome un derecho que no tengo, porque lo que han hecho para perpetuar la memoria de un hombre que hizo tanto por la cultura en nuestros tiempos, que ahora se encuentra tan venida menos debido a los medios de comunicación, al rating y a la farándula. Y por las mismas razones quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua y a su fondo editorial por el regalo con que este tomito, este pequeño libro, nos están haciendo. Gracias. Amigos todos, empiezo agradeciendo la presencia de Sarah Hamann y de toda la familia Cisneros en esta mañana que se ha hecho tarde. Yo he leído varias veces el artículo de Luis Jaime Cisneros Hamann sobre su padre y yo sentía lo mismo que él, que Luis Jaime era eterno, o que merecía serlo. Y por eso quisiera empezar a recordar una de las primeras imágenes que tuve de él. Me contó, dándome la confianza que una persona mayor tenía con un estudiante de 16 años, una conversación que tuvo con Ramón Menéndez Pidal, a quien visitó en su casa en Madrid. Creo que en años anteriores había sido en las afueras de Madrid, una casa enorme, con salas enormes, con mesas enormes, llenas de libros, muy ordenados. Entonces Menéndez Pidal le fue diciendo: estoy haciendo numerosas investigaciones y las divido por mesas. En esta mesa voy a hacer esta investigación, había una pila de libros. En esta otra, esta, y así sucesivamente. Me voy a demorar 3 años en esta investigación, 2 en esta, 5 en aquella otra, y bueno, eran muchos los años. Cuando salió de allí, Luis Jaime sacó una libretita y comenzó a sumar los años y a pensar en la edad de Ramón Menéndez Pidal. Tenía 90 años en el momento de esta conversación y estaba calculando, solamente por las investigaciones, vivir hasta 138. Bueno, y entonces me dijo Luis Jaime: hay que hacer planes siempre para el futuro, a largo plazo, hay que ser tenaces. Y esa es la palabra que yo quisiera traer aquí esta tarde, asociada a Luis Jaime, la tenacidad. Eso es lo que él a mí me enseñó, ser tenaz en los objetivos. Y créanme que muchas veces en mi vida, cuando estaba a punto de flaquear, la imagen de Luis Jaime con esa palabra tenacidad ha sumado, y es la que permite que hagamos estas cosas también en lo que a mí respecta en la Academia Peruana de la Lengua. Si yo ingresé a la Academia Peruana de la Lengua, se lo debo a él. Y si soy su presidente, también se lo debo a él, porque él fue el promotor de que otros me eligieran como presidente. Agradezco a todos los que, miembros de la Academia Peruana, pero especialmente a él, que pensó que yo había aprendido de él a organizar. Y entre otras cosas, lo último que he organizado ha sido este libro de homenaje. Créanme que es muy difícil, ha sido muy difícil hacerlo, más que otros libros, por la razón de que algunos creían que ya el homenaje se le había hecho. El homenaje intelectual, en efecto, la Universidad Católica lo hizo hace unos años, pero ese homenaje, siendo muy valioso, tiene estas características. El de la Universidad Católica son artículos científicos en homenaje a un maestro, de tal manera que, a pesar que es muy voluminoso, fue más fácil hacer ese libro, puesto que cada uno ofreció el artículo que tenía y se lo dedicó a Luis Jaime Cisneros. Y en esta ocasión las personas han optado por algo que parece más fácil, pero es más difícil, y que es establecer la relación personal con el maestro.
ayer se nos ocurrió que podríamos hacer otro libro para Luis Jaime Cisneros, que será diferente a este. Un libro, lo conversé con Álvaro Escurra, que es uno de sus más jóvenes discípulos, un libro que analice cada uno de los temas que Luis Jaime Cisneros se ocupó, el manejo, por ejemplo, o no sé, el libro Lengua y Estilo, o Forma de Relieve en el español moderno. Cualquiera de los libros que él imaginó, solo o acompañado, a veces por José Luis Rivarola, a veces por Cecilia, su hija, o solo. Ese libro queda debiendo. Pero este libro, este pequeño libro que se llama Luis Cisneros La Mauta, marca la relación con discípulos de distintas generaciones. Nos queda faltando seguramente la relación que tuvieron con Luis Jaime algunos de sus primeros discípulos. Por ejemplo, José Miguel Oviedo, por ejemplo, Armando Zubizarreta, por ejemplo, Luis Loesa, que son, digamos, discípulos de primer rango, de primera calidad, que tal vez quieran más adelante escribir artículos como estos que aquí aparecen. Pero nos alegramos mucho pues que en esta presentación estén personas como Alberto Varillas, que pues pertenece precisamente a esa primera generación, o Jorge Trujillo, que es de los últimos discípulos de Luis Jaime. No es casual que estén ellos aquí, no es casual que los hayamos elegido. Yo quería terminar diciendo, como dijo de Aida Mendoza, uno de sus discípulos, ¿no? Yo siento que este es un homenaje a mi padre espiritual. Gracias. Vamos a presentar. Sucede que todo este trajín, digamos, de presentar en esta jornada 3 libros, ¿no? y toda pues esta calurosa recepción que hemos tenido en este congreso hace que todos estemos un poco nerviosos y haya habido tantas equivocaciones, pero equivocaciones para bien, que nos han hecho sonreír. Muy bien, voy a empezar mi breve intervención. Prometo que no va a durar más de 5 minutos. Sé que todos queremos ver los libros, hacer el brindis. En el marco de este 7º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía, en homenaje al maestro Luis Jaime Cisneros Vizquerras y en calidad de directora, tengo el honor de presentar las 3 primeras publicaciones del Fondo Editorial de la Academia Peruana de la Lengua. En orden en que han sido presentados, estos son las actas del 6º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Aida Mendoza. Vamos a ponerlo acá. Las actas del 7º Congreso Internacional, vuelvo a repetir, de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Luis Jaime Cisneros Vizquerra, jornada que clausuramos el día de hoy. Y finalmente el libro Luis Jaime Cisneros Amauta, o un Amauta. El Fondo Editorial de la Academia Peruana de la Lengua es un órgano de fomento y publicación de investigaciones humanísticas que se hace realidad por iniciativa del doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. De estas 3 publicaciones con las que se inaugura el fondo, podemos decir lo siguiente. Bueno, ya hemos tenido el comentario de los 2 anteriores, así que brevemente voy a hablar sobre el último. Y voy a citar algunas palabras que en realidad resumen un poco los objetivos del fondo. En nuestra institución apuntamos a tener un gran corpus del léxico español del Perú y conocer los asuntos concomitantes en muchos países de América con los que compartimos el idioma. Por lo mismo, y siguiendo un hábito que va enraizando, presentamos los libros, y en este caso las actas Luis Jaime Cisneros Vizquerras, al finalizar nuestro congreso, con los trabajos que llegaron a tiempo. Y acá quiero un poco puntualizar que se ha seleccionado los textos que han respetado el criterio de edición que se ha enviado, y bueno, sobre todo los que llegaron a tiempo. Sé que hay muchas ponencias que han quedado fuera de estas actas, pero sin embargo la Academia Peruana de la Lengua y en su presidente tiene muchos órganos de publicación
Todos aquellos textos que no hayan ingresado en estas actas van a ser publicadas posteriormente en el boletín de la Academia. Así que de todas maneras se va a difundir. Particularmente en este texto quiero saludar a todas las personas que han participado, ¿no? Entre ellas Ana Baldoseda Espinosa, con su texto Elementos léxicos nativos en la obra 100 años de vida perdularia de Abelardo Gamarra. Bueno, Carlos Arrizabalaga Lizárraga, Glosarios y vocabularios de la Sierra Piurana, a quien agradezco por los equívocos y por la foto también. Finalmente nunca supe de la foto de la portada del libro Aida, quién era el de la foto, quién había tomado la foto. Sí, Carlos Arrizabalaga, Magali, Lady, 3 me enviaron las mismas fotos, así que ante la duda preferí omitir el detalle. Carol Lisset Marchán Aylas, con el texto Una muestra sociolingüística del léxico del cultivo de arroz en el distrito de Corrales Tumbes. Carola Tueros, De perro a perrera, a perruño y a perruquería, derivaciones léxicas y acepciones según el contexto y variantes diatópicas. Claudia Mesones Rueda, acerca de la vitalidad de 2 arcaísmos léxicos en el español piurano, guaitar y recordar. Eliana González Cruz, el criptónimo como marca de identidad. Irene Pérez Guerra, a quien saludo cordialmente, con el texto sobre el Diccionario Dominicano de Fraseología. Julio Calvo Pérez, con su texto Al lenguaje con humor, que de por sí me gustó muchísimo y me solacé con la lectura. A Laura Marcela Castiblanco Acosta, con el ejemplo, un estudio del cuerpo del hombre moderno en los diccionarios escolares. María Betulia Pedraza Pedraza, Diccionario Bilingüe Saliva-Español, Etnolingüística y Lexicografía Didáctica. También quiero agradecer a todos los organizadores y en general al equipo que ha sostenido esta jornada de 3 días. Bueno, Marco Martos Carrera, Ismael Pinto, Magali Rueda Frías, que ya todos la conocemos, Javier Morales Mena, Leonor Rojas Domínguez. También quiero saludar al Comité de Apoyo, Alex Flores, Carlos León Morillo, Lady Leivato y Leoncio Colorado Julcamoro. Antes de terminar, no quisiera olvidar también agradecer a Luis Jaime Cisneros Hamann por todas las molestias de las fotos, por todas las insistencias. Yo creo que en un momento de la edición del libro le habré caído sumamente pesada, ¿no? Pero queríamos un buen material de fotos para poder hacer seleccionar y que quede plasmada pues una iconografía interesante. Finalmente, debo decir que el Fondo Editorial de la Academia Peruana de la Lengua no pretende ser un fondo editorial más. Tiene como objetivo principal fomentar la investigación y la creación de espacios de diálogos para ejercer la crítica y el debate. Las 3 publicaciones que hoy presentamos, los 3 tributos bibliográficos, pueden dar testimonio del espíritu que orienta nuestra visión como fondo editorial. Este se constituye en tal sentido como un órgano de gestión de publicaciones de orientación humanística que persigue el fomento de la investigación en diversas áreas de las humanidades. Quiero reiterar el agradecimiento a Marco Martos Carrera por haber depositado en mi persona esta colosa empresa, a los miembros también del fondo editorial, ¿no? Magali Rueda nuevamente, ¿no? Ella carga como los editores el trabajo de hacer posible este fondo. Y quiero aprovechar también para invitarlos a todos ustedes, a las distintas instituciones, para hacer pues publicaciones, coediciones a la Academia Argentina de la Lengua, en su presidente Pedro Barcia, ¿no? Al presidente de la Academia Chilena de la Lengua, a la presidenta, ¿no? de la Academia Costarricense y en general a todas las instituciones que hoy nos acompañan, representados pues por nuestras distinguidas personalidades del día de hoy. Muchas gracias a todos. Y quisiera un fuerte aplauso para inaugurar vida larga al Fondo Editorial de la Academia Peruana de la Lengua. Queridos amigos, tomo la palabra ya más brevemente para comenzar algo que se quedó en el tintero y que Gladys Flores ha hecho una alusión.
Este libro de Luis Jaime Cisneros Unamauta nos ha costado bastante trabajo, ¿cierto? Ya lo dije, pero también en el aspecto gráfico. Nos echamos a buscar fotografías de Luis Jaime, e incluso hay una polémica que tal vez la podemos dilucidar ya fuera de aquí, que tiene que ver con las fuentes de las fotografías que hemos conseguido. En primer lugar, tengo que agradecer a Lorenzo Osores, que me consiguió algunas fotografías tomadas por Soledad Cisneros. Y en segundo lugar, tengo que agradecer a esta relación, al parecer, según me entero ahora, un poquito conflictiva, pero amistosamente conflictiva, entre Gladys Flores y Luis Jaime Cisneros Hama. Porque, bueno, empiezo por lo inmensamente favorable. Gracias a Luis Jaime Cisneros Hama tenemos fotos que de otra manera no hubiéramos conseguido jamás. Especialmente una foto donde está Luis Jaime Cisneros con su hijo Luis Jaime Cisneros Hama caminando por una calle de Miraflores. Esa fotografía es una belleza absoluta y inédita por todos los lados. Hay otra fotografía donde está Luis Jaime acodado a un balcón que me parece que es Ministerio de Relaciones Exteriores. Es bellísimo. Otra fotografía que tenemos a Soledad Cisneros, donde está Luis Jaime Cisneros, su esposa Sara Hamman y Jorge Basadre. Difícil de conseguir. Esa foto la conseguimos vía Lorenzo Sores, Soledad Cisneros. Bueno, pero hay un punto polémico que yo no quisiera olvidar. Hay una fotografía que Luis Jaime Cisneros Hamman dijo: este no es mi papá. Y entonces la hemos eliminado y no está en el libro. Pero sí aparece en otra publicación de homenaje a Luis Jaime que se hizo en la revista Puente. Y entonces yo consulté con Lorenzo Soles y me dijo: pero si esa foto me la dio, la conseguimos por Sara Hamman. Entonces es una polémica entre casa que tienen que resolver si ese joven que aparece allí es Luis Jaime o no es Luis Jaime. Bueno, en verdad la academia viene sacando hace mucho tiempo libros. Desde la época, pues, de Ricardo Palma, salían libros con el sello de la academia y han salido, pues, de una manera no sistemática. Por ejemplo, yo recuerdo un libro de los años 40 editado por Ribagüero, que era el presidente, y dice atrás esto: esta publicación ha sido hecha con dinero del director. Bueno, quería decirles que eso ya no ocurre. Que la academia tiene fondos que vienen del Estado, que son minuciosamente controlados. Tiene otros fondos que vienen de un mecenas, que nos va a ayudar hasta este año, que es Alberto Benavides de la Quintana. Y tiene fondos que se los consigue la propia academia por cursos, por cosas que organizamos, por libros que corregimos, por relaciones con editoriales, que son pequeños. Pero eso nos permite sacar los libros sin tocar el dinero ni del presidente ni de ninguno de los miembros, como sí ocurre en otras academias, que los miembros de las academias tienen que cotizar. Nosotros no podemos pedir eso. Pero, bueno, para terminar, yo quiero agradecer a todos ustedes, a los que se han quedado aquí esta mañana tarde y con mucha paciencia, a los miembros de la familia Cisneros que han estado el primer día y hasta hoy día, a cada una de las personas que han dejado sus cosas en sus países para venir aquí a este trabajo, si bien simpático, agradable, pero es sacarlo de sus cosas. A Pedro Luis Barcia, que ya está adquiriendo la nacionalidad peruana, casi sin proponérselo, sin perder la Argentina, ¿no? Ahí viene Pérez Guerra, que trae, pues, el aliento del mar, del Caribe. La música también la trae, la música dominicana. A Estrella Cartín de Costa Rica, que nos ha hecho reír a todos.
que ha sido el alma de este congreso. Realmente muchas gracias a ella y a través de ella a toda la Academia de Costa Rica. Alfredo Matus, que ya sabe que lo queremos aquí mucho, el director de la Academia Chilena, a todos los que han participado, han presentado ponencias, a Rodolfo Cerrón Palomino, nuestro vicepresidente, a Marco Lobón, que ha hecho una ponencia estupenda sobre un área no estudiada, a cada uno de los ponentes, a José Salas, ya no sigo mencionando para no dejar nadie, a Julio Calvo, nuestro querido amigo y director. Aquí tengo la lista de nombres, pero mejor los voy a saludar después con una copa de vino. Un abrazo a todos ustedes y clausuramos este congreso. Muchísimas gracias.